Ayer me preguntaba una opositora que tenía muchas dudas de cómo decir tantísimas cosas en metodología. Y de hecho me pasó un pequeño guión y le dije, me gusta cómo presentas el punto de metodología, lo que pasa que es todo muy caótico. Y por eso el vídeo de hoy es para que aprendas a tener una estructura clara y con el punto de metodología y con el punto del desarrollo de las sesiones cubras esa parte práctica que está esperando el tribunal. Está claro que dentro de metodología es como el cajón desastre del docente donde se puede introducir prácticamente todo. Todo es metodología, todo es actuación docente, todo es planificar, organizar y aquí entraría agrupamientos, entraría diferentes tipos de actividades y por eso vamos a ver al menos la estructura que yo recomiendo. Siempre hemos de tener en cuenta, aparte de lo que os recomiende, las reglas del juego, es decir, convocatoria. Convocatoria te pide actividades de enseñanza-aprendizaje, pues introduciría y quizá gastaría un tiempo extra en este punto de la metodología. Pero bien, yo empezaría sencillo, intentando conectar las orientaciones metodológicas, los principios pedagógicos de mi desarrollo curricular con lo que yo voy a llevar a cabo. Y aquí también entraría, aquí yo también hablaría, dentro del punto de metodología, de trabajo interdisciplinar y de esas propuestas transversales que independientemente de la asignatura vamos a llevar a cabo. Incluso yo si lo digo, lo intento decir siempre con ejemplos prácticos. El punto de metodología no es algo teórico, de que voy a utilizar el aprendizaje servicio y definir el aprendizaje servicio de diversos autores, clasificaciones, no, no. El punto de metodología es ver cómo voy a llevar la práctica docente y cómo voy a organizar, cómo voy a planificar, qué diferentes tipos de actividades hay, qué rutinas, qué se aprende y para qué. Bien, yo algo que también te recomiendo, con eso que hablamos de explicar y argumentar sí o sí la metodología activa principal de tu propuesta y hacerle ver al tribunal el por qué lo utilizas a nivel curricular, por qué lo utilizas a nivel de evidencia, a nivel de psicología cognitiva, a nivel de estudios y el para qué. ¿Cuál es el beneficio de si llevas un aprendizaje basado en proyectos para tu alumnado y para el docente? Para el docente, que su alumnado se implica más, para el alumnado, que le ve una funcionalidad a lo que le propones, pues házelo ver, porque no todo el mundo va a sonar tan concreto. Una vez que hemos hablado de esa metodología activa, yo te recomiendo que te pares en los agrupamientos. Y si nos vamos a cómo se programa en situaciones de aprendizaje, en ese anexo 3 de la LOMLOE, observamos que nos dicen que a lo largo de las diferentes actividades, de las diferentes sesiones, necesitamos aplicar diferentes tipos de agrupamientos. Yo aquí hablaría de los 2, 3 tipos de agrupamientos que llevemos y algún ejemplo en concreto si me cupiera en cuanto a tiempo. También introduciría aquí rutinas que tengo de activación, rutinas que tengo de cómo acabo las clases, incluso cómo activo conocimientos previos, cómo genero interés o cómo me centro en que mi alumnado pues quiera implicarse en esas primeras actividades. Yo de hecho me acuerdo que en mi propia exposición, en mi defensa, en la metodología hablaba de la primera sesión, porque mi primera sesión en todas las unidades didácticas era igual, pues me centraba muy mucho en acercar los criterios de evaluación, los objetivos de aprendizaje, en crear un pequeño debate y motivar a mi alumnado, en definitiva, que sepa qué vamos a hacer, qué vamos a aprender y para qué nos va a servir con modelos, también les acercaba los instrumentos de evaluación, por eso para mí es importante acercarles esa primera sesión en el punto de metodología. Y lo dicho, que explicarles al tribunal qué van a aprender y para qué les sirve, en qué contexto lo van a poder aplicar. Yo creo que eso sería como lo fundamental del punto de metodología y siempre ejemplificando a nivel práctico. Ya os vengo comentando estos días, de hecho mañana tenemos una clase en directo donde vamos a contestar todas vuestras dudas sobre exposición. También vamos a resolver las 15 objeciones más clásicas que puede tener el tribunal referente a vuestra situación de aprendizaje, referente a vuestra unidad didáctica. Estoy hablando de la formación de exposición oral. Y todo esto, si queréis ver un ejemplo práctico de cómo defiendo tanto el punto de la programación como defiendo la unidad didáctica, podéis ver mi defensa. Podéis ver mi defensa y también tenéis ejemplos concretos a la hora de ver el guión que me costó tanto hacer, que lo tenéis en el primer módulo de presentación. Entonces, si os apetece, estáis a tiempo, le echéis un vistazo en esta recta final, hacer y tener una defensa con la que os sintáis orgullosos y orgullosas, y con esto pues ya sabéis cómo consumirlo, que lo tenéis en el vídeo fijado. Bien,
Algo que también añadiría dentro de la metodología sería las actividades de iniciación y motivación, que eso puede estar perfectamente, lo puedo explicar en la primera sesión. ¿Por qué? Porque en esas actividades mi alumnado va a saber hacia dónde va y también me voy a detener en cómo activo los conocimientos previos. Y aquí incluso entrarían también diferentes rutinas de pensamiento. ¿Cuáles van a ser mis actividades centrales, esas actividades de desarrollo y aprendizaje? Y puedo poner un ejemplo. ¿Qué momentos y cómo voy a hacer para que mi alumnado no olvide con facilidad? Y aquí entrarían las actividades de resumen o de síntesis, esos momentos de reflexión que nos insta a utilizar el anexo 3 de situaciones de aprendizaje, actividades de refuerzo y ampliación, tanto para aquellos que acaban antes o, digamos, ese contenido y esas competencias a trabajar, pues las tienen más integradas, como esas actividades de refuerzo para aquel alumnado que tiene más problemas, pues contemplarlo. Y por último, hablaría de actividades de evaluación, es decir, la actividad que recoge más saberes, que recoge más criterios de evaluación, también nombrarla. Y si tengo varias, pues nombrar alguna. Todo esto en metodología, Diego, tengo 15 minutos, no me da tiempo a todo. Obviamente reduce y céntrate. Quizás si tú también piensas que si en metodología hablas de las actividades y pones un ejemplo de cada actividad, y si no te hablo de que estés 3 minutos explicando la actividad, sino un ejemplo de cada actividad, ya es propuesta que tienes avanzada del desarrollo de las sesiones y del desarrollo de luego de las diferentes actividades. Pero yo sí que te recomiendo que en metodología se vayan viendo ápices de intervención didáctica y luego ya entres en el desarrollo de las sesiones, que si tienes pocas sesiones puedes hablar del objetivo principal de cada sesión y detenerte en la más representativa. Si tienes un poquito más de tiempo, pues igual me detendría en 2 sesiones. Y si tienes 15 minutos, tanto en el punto de metodología como en el punto del desarrollo de las sesiones, yo te recomiendo que se te vayan ahí 6 o 7 minutos, que se te vean pues ejemplos prácticos, la sesión principal que la expliques muy bien, que intentes conectar en esa sesión incluso el apartado de evaluación y el apartado de atención a la diversidad, pero una vez que tengamos la estructura clara, con ese equilibrio entre lo que yo os he comentado y el equilibrio que os pide convocatoria con los diferentes criterios de actuación que va a tener el tribunal delante, me toca ensayar y me toca ensayar para que se entienda todo. Y un error, ya sabéis que estoy compartiendo un error en cada vídeo que estoy viendo estos días, es que sobre todo cuando tenéis poco tiempo para exponer, no se entiende lo que vais a trabajar de manera principal. Empezáis a decir criterios de evaluación, empecéis a decir diferentes elementos que va a tener el tribunal delante, pero en los primeros minutos lo que se tiene que entender sí o sí es lo principal que vas a trabajar, lo principal que va a aprender tu alumnado, tu identidad docente y para qué le va a servir eso que va a aprender, ya que vamos a escoger, sobre todo en estas oposiciones, viados. Así que espero que te haya aportado. Si te gustan estos vídeos, házmelo saber y la manita arriba lo agradezco mucho. Quizá mañana hablemos de evaluación y si te interesa darle ese plus a la exposición, al discurso y tener seguridad y orgullo de tu defensa, échale un vistazo al curso de exposición. Nos vemos, un abrazo.